Buenos días. Hoy nos encontramos para ver algunos aspectos referidos a la envolvente superior y a los filtros. Estamos en la racionalización del proceso constructivo en la construcción de la envolvente. Esto es Construcciones 3A 2021 y la envolvente superior, también conocida como cubierta de techos, tiene determinadas funciones que son protección del calor, de la ausencia del calor, es decir, la sensación denominada frío, que no es otra cosa que ausencia de calor. Las lluvias, el ruido, el vapor como agentes principales que están determinando la función de estas envolventes superiores. Están expuestas o están requeridas a diferentes solicitaciones externas, las que tienen que ver con el clima, con la radiación solar, las precipitaciones, las heladas, la nieve, esfuerzos mecánicos, transitabilidad, presión de vapor interior, condensación, y las internas, estas solicitaciones internas que tienen que ver con la estructura dentro de esta envolvente superior. Vamos a tener una parte o algunos elementos que cumplen la función estructural o de soporte, y referida a esa función estructural tienen que ver con las luces libres entre apoyos, las deformaciones, las flechas, las variaciones dimensionales que sufren esos elementos por carga térmica, con qué material están constituidas, qué forma tienen, cuál es la condición superficial y la textura. ¿Qué elementos debemos considerar en el diseño de una cubierta o de un envolvente superior? Entonces, la estructura que la soporta, primero, los materiales de que disponemos en la zona, sean naturales o industriales, la dimensión que requerimos de aislamiento térmico, la exclusión del agua de condensación y rocío, y las protecciones térmicas, ya sean mínimas o totales. La situación, es decir, la ubicación del aislamiento térmico, la disposición de la ventilación, las juntas de dilatación, las distancias en la estructura y en la cubierta, es decir, en los elementos de soporte y en los elementos acondicionantes, las pendientes, los desagües y aleros, los embudos, la capa de protección del tránsito y desgaste, la posición del cortavapor, el aislamiento de la cara inferior, lucernario si hubiera, es decir, ventanas o aberturas en esa envolvente superior, las terrazas si son accesibles, la forma de acceso para el mantenimiento. Entonces, ¿qué requerimientos tenemos planteados? Y están planteados por diferentes orígenes, como son por las necesidades del diseño, propias del diseño, que cada diseñador incorpora, por la producción, es decir, el tiempo, la velocidad de ejecución, por los equipos disponibles, por la mano de obra disponible, por las posibilidades financieras, por las características de la obra, duración y mantenimiento, y el proceso constructivo que resulta conveniente de acuerdo a todas estas condicionantes. Esto es una ayuda a memoria, es decir, es un listado de los puntos que debemos considerar cuando estamos diseñando un envolvente superior. Entonces decimos que en el proceso del diseño de esta envolvente superior, en general se inicia con un diagnóstico climático y nos preguntamos qué estrategias de diseño vamos a emplear. Es decir, ¿qué debo hacer para diseñar esa cubierta? ¿Qué se pudo lograr con
determinados recursos de diseño. ¿Cómo lo hago? Y el empleo de determinados materiales. ¿Con qué lo hago? Hay una búsqueda acerca de los recursos que el medio pone a nuestra disposición. Entonces debemos relacionar esas características y propiedades de los materiales que seleccionamos con las solicitaciones propias de lo constructivo, con el confort ambiental, con la economía y con la disponibilidad en el medio. Y entonces, para un clima de determinadas características, es decir, una ubicación geográfica precisa, dado altitud y latitud, una radiación solar determinada, la temperatura, la humedad relativa, las precipitaciones, movimientos del aire, estación crítica, diseñamos nuestras envolventes complejas, nuestras envolventes superiores. Complejas porque ya sabemos que no abordamos nuestro modo tradicional de resolverlo, en general a través de la vía húmeda, sino que empleamos ciertos criterios que nos permiten racionalizar el diseño del componente envolvente y obtener como resultado estas envolventes complejas que combinan materiales existentes, pero que plantean un modo de relacionarlos diferentes, o plantea un modo de vincularlos diferentes. Estos criterios son similares a los que hemos visto en el componente estructura y pasan por simplificar las medidas de los elementos que vamos a emplear, coordinar modularmente esas medidas, utilizar módulos para la envolvente, unificar los módulos, tipificar las soluciones según, en este caso, según la orientación, el material y la expresión que el diseñador requiere. De esta manera, tipificar las soluciones para el tipo de envolvente que estamos planteando. En este caso estábamos en la envolvente horizontal o cubierta o envolvente superior. Debemos verificar su comportamiento frente al clima, debemos establecer la relación con la estructura. Esa coordinación modular que planteamos está referida a cómo relacionamos las dimensiones de los elementos que proponemos para el envolvente con los módulos estructurales que teníamos planteado cuando desarrollamos este componente. Y por último, entonces, la coordinación con esos módulos estructurales. Hay diferentes tipologías, tipos o formas constructivas referidas a esta envolvente superior. Y la clasificación en frías o ventiladas son las que corresponderían en principio a este tipo de envolvente superior. Las distintas capas o los distintos sustratos que en este caso van a o pueden estar resueltos todos con materiales diversos, porque cada uno de estas capas o partes de esta envolvente superior va a cumplir una función determinada. Bien, entonces, las capas desde el exterior hacia el interior o de arriba hacia abajo, como uno, lo quiera ver, la terminación superficial de estas cubiertas frías o ventiladas habitualmente son no transitables, solo se accede ocasionalmente. En general son cubiertas inclinadas, es decir, planos horizontales pero inclinados. Es la capa de la cubierta entonces del techo que lógicamente está más expuesta porque está directamente relacionada con los agentes climáticos exteriores.
Por debajo de esa capa de terminación superficial aparecen las aislaciones, hidrófuga, térmica, acústica. Luego hay pendiente de escurrimiento, en el caso de que sean inclinadas, la pendiente de escurrimiento en general está dada por el soporte de estas capas que mencionamos recién. La barrera cortavapor, que impediría o impide la condensación del vapor de agua en el cambio de temperatura o en la capa de cambio de temperatura, que sería en la capa aislante. Y la estructura de soporte. En general, esta estructura de soporte es una de las partes que mencionábamos recién. Toda envolvente superior tiene dos partes básicamente: la estructura de soporte y los acondicionantes. Lo que mencionamos recién, terminación superficial, aislaciones, pendiente y barrera, son las diferentes capas que conforman el acondicionamiento de esta envolvente superior. Y la estructura de soporte, entonces, que habitualmente se resuelve por vía seca y que puede ser metal, madera, combinaciones u otros materiales. Algunos ejemplos de estas cubiertas frías o ventiladas: en el caso de la primer capa, la que está vinculada con los agentes exteriores, en este caso resuelta con una teja de una pizarra, digamos, metálica. En realidad es una plancha de chapa conformadas estas piezas como si fueran tejas. Una forma similar a pequeñas unidades que se van vinculando entre sí, tienen una pestaña que se van trabando y se disponen o se colocan como terminación de estas capas de la envolvente superior que recién mencionábamos y que se dispone al igual que una teja. Se comienza su colocación desde la parte inferior hacia la parte superior y se van vinculando con diferentes piezas especiales, se van terminando sobre el soporte, se van trabando cada una de ellas y cuando llegan al encuentro con el lateral aparecen piezas especiales que van sellando esos orificios y que en este caso plegados de chapa de diferente conformación que se denominan terminación lateral o cenefa lateral o tapa, que permiten sellar todas las capas de esa cubierta y evitar el ingreso de agua. Aquí en la colocación, los elementos de la estructura, los cabios o estas vigas, el entablonado, en este caso el aislante hidrófugo, barrera cortavapor, el contralistón para ubicar las clavaderas y en el espacio entre las clavaderas y el contralistón las planchas de aislación térmica de diferentes procedencias, es decir, pueden ser poliestirenos, planchas de poliestirenos, pueden ser lana mineral, pueden ser poliuretano, etc. Y sobre ello la colocación de estas tejas de chapa. En este caso el cierre frontal, aquí lo denominan delantal, pero nosotros también le podemos incorporar en este plegado la canaleta o el elemento para recibir o receptar las aguas pluviales. Aquí en estos ejemplos, este era el museo, un museo que vimos en otras oportunidades, aquí en una vivienda. Aquí vemos de nuevo el museo en Noruega con ese
elemento de terminación superficial. Aquí vemos la conformación de la cubierta fría, lo veíamos cuando hablamos de las envolventes verticales. En este caso, esta envolvente superior es en Ushuaia, totalmente confeccionada con elementos metálicos, es decir, la estructura de soporte de esa cubierta, la estructura general del edificio es una combinación entre algunos elementos de hormigón y otros metálicos. Y en este caso, chapas plegadas completas para conformar esa cubierta. Estas chapas pueden tener diferente forma. En este caso, conforman un modelo de teja similar a una teja francesa. Similar a una teja francesa. Ahí está la forma de colocación y aquí están algunos de los elementos de la estructura que hablábamos recién. En este caso es una cabreada, es decir, un reticulado plano cuyo cordón superior es el que contiene todos los elementos acondicionantes de la cubierta. Su cordón inferior está relacionado con la terminación interior del espacio, es decir, contiene un cielo raso. En el punto de encuentro, este cordón inferior se prolonga para contener el plegado de chapa que nos permite ubicar la canaleta. La canaleta es el cierre de todas estas capas y permite vincular estas chapas, que en este caso son unidades que se van superponiendo, al igual que la teja que veíamos recién. La cenefa o el cierre lateral, que pueden tener un soporte de madera o metálico también, sobre la cual se fija y permite por superposición de pestañas o plegados de estas chapas hermetizar esos puntos de encuentro. Otra onda, digamos, u otra forma de onda de estas chapas que tienen diferentes anchos, diferente altura de onda de acuerdo al plegado y que no semejan entonces a elementos o a materiales que nosotros conocemos en el modo tradicional. Las diferentes formas de montaje de estas placas, en general siempre consideramos una superficie de superposición o solape en el sentido longitudinal y en el sentido transversal. Eso es lo que garantiza la hermeticidad de estos elementos frente a las acciones del viento, de la lluvia, etc. Diferentes ejemplos, los diferentes puntos de cierre o vínculo o terminación, cenefas, cumbreras, canaletas, etc. Otro tipo de chapas de cementos y fibras de polipropileno y algunas con características o propiedades o particularidades que van cambiando y que nos permiten optimizar algunos funcionamientos, como en este caso, que es buen aislante, que no condensa, que es inoxidable, que es incombustible, que resiste a los agentes químicos, que viene en colores, etc. Aquí los elementos, en este caso de cumbrera, con la misma forma o la misma onda que tiene la placa, pero nos permite por su conformación salvar diferentes ángulos y sellar esa unión. Estas chapas también de fibra tienen, como les decía recién, al igual que el otro tipo de chapa, tienen los diferentes elementos o piezas que permiten ir dando respuesta a los distintos encuentros,
Aquí tienen algunas de las especificaciones. Cuando uno elige algún material de este tipo, se fija cuáles son las indicaciones provistas por los fabricantes, que no son otra cosa que recomendaciones para un funcionamiento óptimo del material que estamos seleccionando. Las longitudes de onda que tienen este tipo de chapa, eso nos permite obtener una cierta rigidez y cubrir un ancho útil y un ancho total determinado. Cuando seleccionamos estos materiales, entonces establecemos que una dimensión, la dimensión que viene con el material, con la dimensión que nosotros adoptamos en nuestra estructura y en nuestra envolvente, debemos coordinar ambas y establecer una coordinación dimensional de esos elementos. Es decir, la relación de dimensiones que surge de los distintos materiales que combinamos para dar respuesta, en este caso, a un envolvente superior. ¿Cómo lo fijamos? Tenemos diferentes formas de fijar estos elementos según cuál sea la estructura que los está soportando. En este caso son listones de madera con elementos perforaciones o elementos pasantes, en este caso con la incorporación de suplementos o elementos de chapa que permiten trabarlo y fijarlo de manera lateral, en este caso es superior la fijación, o como en este otro caso que está fijado a una estructura metálica, a un elemento metálico, y que esta situación de fijarse hasta la base de esa viga o de esa correa o de ese elemento metálico, en cualquiera de los casos, esto que se menciona como recubrimiento es una superposición o un solape entre la pieza inferior y la superior para garantizar la hermeticidad de ese elemento en la unión. Diferentes tipos de chapas con sus diferentes plegados. Chapas de acero, el plegado acanalado o de onda sinusoidal, la chapa de onda trapezoidal, y ahí se determina en la sinusoidal la altura de la onda, en la trapezoidal la altura de la cresta. Longitudes de ancho útil y ancho total en cada una de ellas. Estas chapas que tienen una onda bastante o un plegado, un perfil bastante alto, es decir, que está separado el cordón comprimido del cordón traccionado en este elemento, eso es lo que le da, digamos, la rigidez a la misma y permite cubrir luces mayores. Y es lo que se conoce en el mercado como chapa autoportante. Si bien todas son autoportantes, porque todas se soportan a sí mismas, este nombre es como que identifica rápidamente, comercialmente, aquellas chapas que nos permiten cubrir mayores luces. Como les decía recién, las chapas tienen diferentes terminaciones, o como veíamos en el caso de los diferentes materiales que podíamos emplear para constituir estas envolventes. En el caso del acero, están con protección de galvanizado o prepintado. Este prepintado es una pintura previa, digamos, a su comercialización, que cuando se conforma la chapa se le incorpora el color. Aquí las distintas puestas en obra en diferentes tipos de estas coberturas o terminaciones superficiales de cubierta con diferentes elementos metálicos o chapas metálicas de distinta plegado y color, terminación, etc. También tenemos
chapas plásticas o láminas plásticas, superficies plásticas que nos permiten terminar estas cubiertas, y algunas son el policarbonato, es decir, estos plásticos que se constituyen en este caso con diferentes láminas plegadas, separadas entre sí, la placa superior de la inferior, y vinculada por elementos internos, conformando lo que se llaman placas alveolares, con alvéolos o celdas que confieren una capacidad resistente térmicamente hablando, digamos, un poco mayor que otro tipo de láminas de igual conformación o igual material. En este caso, utilizadas para cubiertas translúcidas. Cubiertas translúcidas. Pueden ser usadas en espacios, digamos, exteriores cubiertos, como jardines, invernaderos o espacios industriales, balcones, etc. Donde requerimos el ingreso de luz y cierta energía solar. Y también vienen de diferentes conformaciones y tienen resuelto los vínculos a través de estos elementos circulares que nos van permitiendo encastrar una placa con la otra. Fíjense, las dimensiones también son variables, tienen ciertas tolerancias para que nosotros con estas dimensiones podamos modular estos elementos y relacionarlos con el soporte, es decir, con la estructura. Vienen también, al igual que las chapas metálicas, de diferentes ondas o diferentes conformaciones formales. Aquí siempre van a encontrar la altura de la onda, el largo total, el largo útil, que considera, en el largo útil estamos considerando el solape de la onda. Como verán, hacia el exterior, la onda, la parte más alta de la onda es la que tiene que ir por fuera, la parte baja va por dentro para evitar, lógicamente, ingresos de agua. Elementos de cierre que ya vienen provistos por estos sistemas, el tope o cierre de onda, las planchuelas o cenefas, es decir, plegados de chapa. En general no son planchuelas, sino son de chapa plegada, que con sus diferentes pestañas de plegado o conformación de plegado nos permite sellar el elemento de soporte de la estructura, y aquí podemos colocar un suplemento que es la canaleta o el elemento de recolección de aguas pluviales. Otra conformación de chapas plásticas con onda trapezoidal, acrílicos o policarbonatos con digamos lisos, no alveolares, sino de una sola lámina, con sus diferentes estructuras metálicas, estructuras de vigas laminadas de madera, las diferentes conformaciones que nosotros necesitemos para realizar nuestras cubiertas. Aquí, en este caso, una escuela, la escuela Dante Alighieri en Córdoba, en el barrio ahí detrás de la ciudad universitaria, en nuestra facultad, una cubierta realizada con un soporte de vigas metálicas, reticulados planos y correas. Aquí tenemos estos reticulados planos, cubren la luz principal, luego estas correas de distribución y sobre ella la ubicación de barrera corta vapor y aislación térmica, y por encima de esas cubiertas
los plegados de chapa que van dando la terminación superior de estas envolventes superiores frías o ventiladas. En este caso es una nave industrial, entonces estos plegados de chapa para conformar esta terminación de esta cubierta se hicieron in situ. Se hacen con una máquina, digamos, plegadora. Aquí tenemos el rodillo o la cinta de chapa continua que pasa por este elemento de plegado. Aquí lo vemos. Y se va tendiendo o se realiza el tendido de cada una de esas láminas con el plegado de los bordes para que vayan encastrando o sellando la unión entre uno y otro. Otros tipos de cubiertas, no otros tipos, sino otro modo de conformar esas cubiertas, ¿no es cierto? Elementos de soporte de la estructura hacia el interior. Acá tenemos perfiles metálicos, correas, una chapa que hace de cielo raso terminación inferior de esa cubierta hacia el interior del local, aislaciones sobre esa barrera corta vapor y la aislación térmica, y luego separado y vinculado con estas subestructuras. Estos serían las clavaderas, digamos, de una cubierta de madera tradicional. Estas clavaderas ubicadas de manera diagonal para asegurar la inmovilidad entre esta correa y esta otra, conformando los triángulos, y sobre esa un panel prearmado que también tiene un aislante para evitar condensaciones de esa chapa y para garantizar que no haya convecciones y que esa capa interior esté ventilada. Aquí la misma conformación con otros elementos, al igual que en este caso o en este caso o en este que tenemos una estructura de soporte realizada en madera. Aquí vemos lo que mencionábamos antes, este plegado que realiza la unión entre los elementos de la envolvente superior y los elementos de la envolvente vertical. O esta otra forma, en todas las propuestas, lo que estamos haciendo es resolver los requerimientos que tienen esas cubiertas con diferentes materiales. En este caso, estos son paneles metálicos que ya vienen con espuma de poliuretano como aislante, que tienen un determinado plegado y que uno puede seleccionarlos, digamos, o pedirlos con esta capa superior aluminizada o prepintada de blanco, por ejemplo, y esta cara inferior puede ser con chapa, con esta conformación, o puede ser chapa lisa, o puede tener otro tipo de terminación según cuál sea el uso o su incorporación o puesta en obra. Esto se comercializa en nuestro medio, en Córdoba. Hay una distribución, se fabrican en Buenos Aires. Una de las empresas es Acero Latina o Frío Latina, que comercializan este tipo de elemento para cubiertas. Originalmente surgieron para celdas de frigoríficas, digamos, o sea, de conservación de alimentos. Aquí tenemos una puesta en obra con los elementos de unión. Lo que está en rojo es la estructura principal del edificio, la estructura vertical, esta columna, y los elementos de la estructura del envolvente que conforman esta envolvente horizontal. La canaleta o el punto de cierre entre ambos y
el elemento que colecta el agua. Otra tipología constructiva que vamos a encontrar en estas cubiertas o envolventes superiores no convencional son aquellas que llamamos cubiertas invertidas, que al igual que en las tradicionales, la característica de la cubierta invertida era cambiar la posición del aislante térmico y del aislante hídrico o hidrófugo. Entonces, las capas que vamos a encontrar en este tipo de cubiertas son terminación superficial, al igual que en la cubierta fría que veíamos recién, que pueden ser transitables o no transitables, accesibles o solo accesibles ocasionalmente en general. Y es la cubierta de techo que sirve de protección a las capas aislantes, esta terminación superficial. Pero no es una barrera hídrica, no es una barrera hídrica. Debajo de esta terminación superficial vamos a encontrar aislaciones. Y en este caso, como hablábamos de un envolvente superior o una cubierta del tipo invertida, la aislación que va hacia el exterior es la térmica acústica, es decir, la termoacústica, que en general siempre colocamos un solo material para esas funciones, pero su función primordial es la aislación térmica. Y por debajo de esta capa va a aparecer la capa de aislación hidrófuga. Pendiente de escurrimiento de aguas pluviales, que se ubica habitualmente sobre la estructura de soporte, y todas las capas que se colocan sobre ellas son de un espesor uniforme, acompañan su pendiente, etc. La barrera corta vapor y la estructura de soporte. En este caso, en general, la estructura que resuelve este tipo es la vía húmeda, pero que en nuestro medio, cuando hablamos de estas cubiertas del modo constructivo tradicional, le llamábamos losas. En este caso, esas losas están resueltas con elementos mixtos, es decir, parte corresponden a la vía seca, como en este caso, plegados de chapa, que actúan como encofrado perdido o encofrado colaborante o placa colaborante, y sobre ella colocamos la armadura que surge de un cálculo, al igual que esta chapa con su diferente plegado surge de un cálculo, y sobre ello se realiza el colado de una masa que es hormigón. Hormigón. Entonces, ese hormigón constituye con la armadura una placa de hormigón armado cuya terminación inferior está incorporada desde su constitución y que puede estar apoyada sobre una estructura metálica, de diferentes conformaciones, perfiles T, C, U, plegados tubos, reticulados planos, etc. Y que también debemos pensar en todos los elementos de vínculos, de cierres, que nos permitan sellar las uniones entre las diferentes piezas o entre los diferentes planos, como en este caso el horizontal y el vertical del envolvente. Aquí tienen todos los elementos que la componen. En general, en el mercado se comercializan y tienen una propuesta de dimensiones que está calculada como los acero o steel deck. Estamos hablando de esta forma de resolver esta estructura de soporte de una cubierta invertida. En este caso, como les decía recién, diferentes soportes. Aquí tenemos perfiles de alma llena
la estructura principal, la estructura secundaria, la placa de soporte, la fijación, sobre eso la colocación de la armadura, el volcado del hormigón y sobre esas capas va a aparecer lo que es la barrera cortavapor y las capas de aislación térmica. Fíjense que las chapas de el soporte, digamos, colaborante, porque es colaborante porque es parte del funcionamiento estructural de esa losa realizada vía mixta. Es colaborante, no se desecha, digamos, sino que aporta a la resistencia de ese elemento. O, en este caso, el sustrato, digamos, o soporte con placas que cuando lo hacemos en el modo tradicional, lo hacemos con distintos elementos. Cuando lo hacemos en este modo no convencional, premoldeamos una placa que se aliviane con diferentes elementos. Podríamos no tener estos elementos de alivianado, como son estos bloques cerámicos, sino que podríamos tener una placa similar a cualquiera de las placas pretensadas de hormigón que hemos visto, donde esta parte es hueco y sobre ella colamos un hormigón para unificar el comportamiento de cada placa entre sí y conformamos esta cubierta invertida. La barrera cortavapor, la formación de pendiente, el aislante hídrico. En este caso, Roofmate es una placa, es una marca comercial, pero es una placa de poliestireno expandido de alta densidad. Estas membranas geotextil que protegen ese aislante y que tienen en su conformación elementos metálicos y según el tipo de membrana o fibras plásticas que se van superponiendo y que permiten una cierta dilatación o un cierto movimiento de esa membrana para evitar el punzonado y el deterioro del aislante. Sobre eso, la terminación, el aislante térmico también que colabora y es la terminación superficial, protección de grava en este caso. También la terminación superficial puede ser un sustrato vegetal y pequeños elementos. Este sustrato vegetal que no es más que 10 centímetros, conformado bien por una capa de drenaje primero, luego con las protecciones de esa capa de drenaje para asegurar o garantizar la hermeticidad hídrica de esa cubierta vegetal o cubierta invertida, pero terminada con vegetales, y luego un pequeño sustrato de crecimiento para elementos que se denominan en general cubresuelos. No vamos a alojar árboles ni arbustos, solamente elementos de pequeño porte. Recuerden que todo el desarrollo de la planta hacia el exterior es el mismo, está reflejado hacia el interior del sustrato en forma de raíces. Otras formas de ejecutar estas cubiertas con diferentes placas. Estas placas son similares a las que veíamos recién, a los paneles conformados que tienen su base, una chapa, luego hay un poliestireno extruido o en otros casos poliuretano o EPS como en este caso, y la terminación superior puede ser otra chapa lisa o también cuando necesitamos vincular más que vincular, airear una cubierta, le colocamos
el acanalado también por encima. Diferentes formas entonces van a haber de conformar estas cubiertas. Estas cubiertas ajardinadas, que sí le denominamos ecológica, que está invertida y demás, requieren de una confección y una atención, es decir, un mantenimiento permanente, prácticamente diario, y ustedes no las van a ver ubicadas muy fácilmente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque en Córdoba las cubiertas, como se dicen, están vivas por sí mismas, porque con el salto térmico que existe en nuestro medio, el salto térmico diario y estacional, es decir, no solo durante el día en algunas estaciones, sino también entre una estación y otra, el comportamiento de los materiales sufren dilataciones y contracciones muy seguidas. Entonces, eso hace que todas las juntas y todos los elementos se muevan de diferentes formas. Y el problema de la junta o la unión entre cada uno de estos diferentes elementos se agrava o se multiplica. Entonces, los puntos de penetración de agua son significativamente mayores que si hablamos de cubiertas con otro tipo de terminación. Aquí vemos que cada uno de estos materiales en su conformación tiene una determinada dimensión. Entonces están planteando un vínculo o una unión o una junta entre cada uno de ellos que lo hace significativamente mayor que en otro tipo de cubierta. Cuando estamos en presencia del desagüe o el elemento que colecta las aguas, todas estas capas azules que vemos son el aislante hídrico que debe hermetizar en sucesivas capas superpuestas y solapadas de modo tal que ingresen al desagüe y planteen una situación de protección de esos puntos de ingreso de agua. Aquí el uso de estas cubiertas, lógicamente, en otras latitudes, por ejemplo en Chicago, en Estados Unidos, esta otra que es algunas también en Nueva York, que tienen lógicamente, como decíamos recién, otras latitudes, entonces otra conformación u otro comportamiento climático que los hace más adecuados o no. En este caso, ustedes van a ver diferentes ejemplos que voy a pasar un poco rápidamente. Todos tienen las mismas capas, nada más que se resuelven con distintos materiales. Son a modo de ejemplo para posibilitar que ustedes se hagan una idea de cuáles son los problemas que tenemos que resolver y cómo los debemos resolver. Fíjense, el elemento en rojo es, en este caso acá, barrera cortavapor, sube hasta aquí, recubre todo este parapeto realizado vía seca y se va a juntar con esta que también es la barrera hídrica. Luego el aislante térmico por encima y fíjense la dimensión de esta babeta que viene y se pliega aquí, y aquí tenemos la cupertina o el cubre parapeto que también tiene un pliegue que sella la unión y que actúa como cortaagua. Esto siempre con una inclinación, es deseable que sea hacia el interior para que colecte el agua aquí y no manche la superficie de este envolvente exterior, y el plegado con la saliente para que el agua corte, el cortaagua, el botaagua o el gotero,
y evite el deslizamiento de agua sobre la superficie debido a la tensión superficial de los materiales. Aquí diferentes uniones, se fijan cómo se solapan, cómo aparecen algunos elementos de cierre, cómo la mayoría de los elementos en seco que colocamos basan su principio de hermeticidad o freno de agua por superposición entre ellos, por solape, por pliegue, que vayan garantizando la tapa y la fijación de la superficie. En este caso, cuando uno coloca este tipo de cenefa o elemento de cierre, en general es conveniente fijarlo solo a uno de los elementos. Y el otro elemento, en este caso el de aquí abajo, debería quedar liberado para las distintas dilataciones que va a sufrir ese elemento. ¿Qué otros elementos nos estaban faltando? Como empleo de elementos racionalizados en nuestra envolvente son aquellos que denominamos cribados o filtros o elementos translúcidos o la piel final que nosotros podemos colocar en nuestras envolventes. Al igual que como vimos en la cubierta o como vimos en las envolventes verticales, son de diferente conformación, diferente diseño, diferente material y también varía su puesta en obra según lo que nosotros pensemos. En este caso, lo blanco es lo que llamamos la subestructura, es decir, esa estructura de fijación de los elementos de la envolvente. Aquí son elementos corredizos, pantallas plegadas que se corren y que van cerrando esta envolvente. Otro tipo de filtro con otro modo de accionar, pero siempre los mismos elementos. Fíjense, estas son la subestructura de fijación con elementos salientes de estas lamas o pantallas que tienen movimiento. En algunos casos este movimiento está totalmente automatizado y en función de la radiación solar se mueven comandados por un sensor que permite ir variando su inclinación, como en el caso de la torre Akbar que vimos la otra clase. O en este caso, todos los elementos de la cubierta, aquí tenemos una losa conformada por este encofrado colaborante, el colado de hormigón. A ese elemento que es la estructura de esta cubierta se fija un elemento metálico que es el soporte de espera y fijación de esta subestructura que va a sostener a estos parasoles o filtros o lamas con diferentes materiales. Rápidamente, algunos ejemplos. Otra forma de conformar esas envolventes a través de elementos translúcidos, como pueden ser estos pequeños bloques o ladrillos de vidrio que tenemos que dotarlos de una subestructura, es decir, el vínculo entre cada uno de ellos, que puede ser una trama de planchuelas de acero o que pueden ser hierros o perfilerías de diferente tipo y que vamos armando unos paneles, es decir, vamos modulando y vamos armando un sistema de paneles conformado por estos pequeños elementos. O estos otros paneles de vidrio que encontramos en el mercado y que vienen con diferentes espesores
y diferentes formas de vincular una cara con la otra. Lo podemos colocar una sola cara, es decir, una envolvente simple de estos paneles de vidrio que vamos rigidizando, cambiando la posición de estas uniones, o los podemos hacer doble a través de alguna estructura de soporte o de vínculo de encuentro entre ellos para producir una mejora en el acondicionamiento o en el comportamiento de esa envolvente translúcida. Estos otros tipos de filtro transventilado, estos son negocios en distintos o comercios en distintos lugares que nos van permitiendo estos otros filtros que obtenemos distintos efectos. Y al igual que en las cubiertas Velte, los filtros vegetales. Los filtros vegetales, que como les decía recién en las cubiertas, en nuestro medio significan un mantenimiento permanente. Entonces, de todas las opciones, hay muchas opciones. Algunas, como en este caso, sistemas de paneles, de pequeños paneles que se van relacionando entre sí y que están montados sobre una subestructura, al igual que como los otros filtros, ya sean metálicos, de madera o lo que fuera. Estos filtros vegetales requieren un mantenimiento permanente. Entonces, la posibilidad de extraer algunos de estos paneles y reponer es siempre más conveniente que tener todo una sola superficie. Aquí ven la estructura del edificio, esto que vemos por debajo, la subestructura, la blanca, de este entramado de paneles que vamos fijando como si fuera una carpintería con alguna vínculo corredizo o no. Distintos ejemplos, estos se los pongo para que ustedes lo puedan ver en detalle. Fíjense acá abajo el montaje de esos paneles. Dos rieles o dos correderas en los costados, y en este caso estos paneles tienen una modulación rectangular en horizontal. Y aquí alguna de las formas que podemos encontrar conformando estos paneles verdes o estas fachadas verdes. Otra forma, en general los más eficientes, son los que separan con esta subestructura, separan esta piel o este entramado verde del soporte o la envolvente, la cara interior de la envolvente que va a estar vinculada con el espacio, y genera también una ventilación en esta fachada multicapa. Otro tipo de conformación de esas envolventes vegetales, en este caso acá vemos la cubierta. Esto es en Brasil, la cubierta verde mediante la incorporación de plantas. En este caso esta variedad son plantas crasas, aquellas que tienen muy poco desarrollo de raíz y la contención de agua la hacen en las hojas o en el follaje. Este sistema hay diferentes también, como les decía recién, en esto que se tratan de plantas individuales, que la sumatoria de ellas y la forma de disposición del elemento nos va dando el color y la textura de este verde. En este caso se ve aquí son macetas distribuidas. El sistema de riego de manera longitudinal acompaña a toda esta franja o fajas de macetas y va produciendo el riego y el mantenimiento de las mismas. Aquí van a ver entonces diferentes formas de conformar esos
jardines verticales, esa piel verde, esa terminación del envolvente. Siempre la envolvente interior separada del sustrato verde. Diferentes ejemplos, en este caso en Madrid, en Londres, diferentes conformación, lo que les mencionaba recién, fíjense siempre la estructura del edificio, la subestructura donde yo cuelgo o vinculo o armo las diferentes capas de esta piel. Esto también es en Londres, esto es obra de Viñoli con alguno de estos otros sistemas, o sea, un panel que incorpora el sistema de riego como si fuera una estructura de alveolar, y ahí en la cara exterior está el sustrato verde, la cara inferior está la aislación y el vínculo con la subestructura para el soporte. Lo van a encontrar en diferentes medios. Aquí las macetitas, como veíamos recién, estas macetitas, fíjense que todas tienen, es un panel que tiene un apoyo, ahí está la subestructura de ese panel que está fijado, es un elemento metálico que tiene unos anclajes a la estructura de hormigón y que permite ir colocando esos paneles. O como en este caso, una de las formas más antiguas, digamos, es la constitución de un cantero o un espacio de crecimiento de la planta, una estructura de soporte de la planta y algún sistema de riego que va incorporado a la otra parte de la envolvente o a la cara interior de la envolvente, la que se vincula con el espacio. En este caso, este es el edificio de Broune en Chile. Este sistema es prácticamente, hasta el momento, es uno de los que requieren menos mantenimiento y tienen lo que decimos una mejor vida útil. Aquí en detalles algunos de estos sistemas. Aquí tenemos otro tipo de cantero, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Bien, otras opciones de construcción de estos jardines verticales y otro elemento que podemos encontrar hoy día es el hormigón vegetal, es decir, una placa de hormigón que tiene un cambio en su porosidad y en su rugosidad, es decir, en su terminación superficial. Cuando se conforman estas placas, posibilitan esta particularidad, el crecimiento de determinadas especies y con ese criterio obtenemos esta especie de cobertura vegetal que le podemos llamar, no sé, cubre superficie, o que algunos dicen son musgos o son especies que se desarrollan en los poros de este material. O estas otras envolventes, que en este caso algunas bodegas en distintos lugares que están realizada esta última piel con gaviones, es decir, con una estructura de una caja metálica de alambre que en su interior llenamos con piedra y que permite lógicamente el pasaje de luz, de agua o con elementos naturales, madera, en este caso troncos, o chapas, plegados, chapas perforadas, chapas plegadas. Y en definitiva tratamos de que cada clase, cada tarea que realizamos, tratamos de que sea una pequeña obra de arte, es decir, una obra de bien.
ya que sabemos que estamos influyendo en la mente, en el corazón y en la voluntad de ustedes, que son seres trascendentes. Parte de la bibliografía y, como siempre, nos quedamos en casa, nos seguimos encontrando en los talleres virtuales y van a encontrar esta información en nuestro espacio dentro de un Uncabit. Gracias por